Atención, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Palacio de San Carlos, acaba de citar al imprudente embajador Leonfredi Muñoz, que parecía un militante de la Revolución Sandinista, haciéndole el elogio al gobierno de Daniel Ortega, a la dictadura de Daniel Ortega, en vísperas de una definición diplomática alrededor del conflicto limítrofe que hay entre los dos países. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, si le parece arranquemos por ahí. Esa citación es precisamente para hoy, tendrá que estar en Bogotá el embajador designado, además que está desde septiembre, desde el 30 de septiembre de 2022 en Nicaragua en representación de Colombia. Según pudo conocer Blue Radio, es el canciller Álvaro Leiva el que cita en Bogotá al embajador Leonfredi Muñoz para que dé su explicación por la participación en la manifestación sandinista de apoyo al gobierno de Daniel Ortega. Una explicación de la que le voy a anticipar porque pudimos conversar con Leonfredi Muñoz. En esta conversación, todavía él allí en Nicaragua, lo que dice Néstor es que su participación en esa actividad, el aniversario 44 de la Revolución Sandinista, ocurrió el 7 de julio. Claro, es el aniversario de julio de 1979, esa es la fecha clave para entender esta historia, que ocurre en la ciudad de León, que llegó hasta allí, que es a 2 horas de Managua, porque era un aniversario y una invitación oficial alrededor de esta, que es una de las actividades más importantes para el gobierno de Daniel Ortega, que él lo llama gobierno porque en esos términos debe darse la relación diplomática entre los países. Se niega a tratarlo de dictadura, pese a los casos que ya conocemos en contra de la Iglesia Católica, de la prensa, en general de las libertades en el gobierno, en la dictadura de Daniel Ortega. ¿Qué más dice Leonfredi Muñoz? Que la explicación que él hace, Néstor, esto es muy importante, al uso de los logos, de las insignias, es decir, de la pañoleta, que en realidad es una bandera, solo que la amarró y la usó en el cuello, y de la gorra que tenía el logo FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional, con los colores negro y rojo propios de esta revolución, que va a dar las explicaciones a las que haya lugar. Ya había tenido ese primer acercamiento con la Cancillería, que le ha además pedido, Néstor, que no se pronuncie públicamente a los medios de comunicación con este episodio, porque primero tendrá la conversación extensa con el canciller. Pero le quiero dar un último dato de contexto, y es que a León, a la ciudad en la que se dio esa caminata, como lo llamaron en la convocatoria oficial cuando invitan a varios de los personajes en el gobierno de Daniel Ortega, caminata de aniversario, el embajador colombiano no llegó solo. ¿Sabe quién lo acompañó, Néstor? Esto es importante. Estuvo Alejandro Toro, el representante a la Cámara por el departamento de Antioquia del Pacto Histórico. Estuvo con él en esa caminata y en ese encuentro que para ellos tiene ingredientes diplomáticos, y Alejandro Toro dice que hace parte de su gira internacional, por eso llegó a Nicaragua, donde también se puso la misma gorra y la misma pañoleta con los colores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Compartieron con las personas encargadas precisamente de esta caminata de aniversario en León. Más tarde, después de las fotografías, de la entrega incluso de algunos regalos al embajador Leonfredi y al representante a la Cámara, fue Leonfredi el primero en quitarse la pañoleta, pero se quedó con la gorra, mientras que Alejandro Toro sí se queda con esas insignias, con esos colores claves, precisamente para entender esta historia que hace que Leonfredi Muñoz, el muy polémico embajador de Colombia, tenga que venir a dar sus explicaciones aquí precisamente en Bogotá. Camila, gracias. Y esta es la declaración, que da el embajador Leonfredi Muñoz, hablando desde esa ciudad de Nicaragua, León. Es un pueblo alegre, es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. La verdad estoy gratamente sorprendido y hoy lo ratifico. Aquí en León, esta celebración, esta conmemoración de este 7 de julio es una cosa maravillosa.